Vamos con el cuarto eje, el talento. El talento es, de forma generalizada, la disposición o habilidad innata de un individuo para ejercer una ocupación o desempeñar una tarea. Hablamos de digitalizar, hablamos de nuevas tareas, hablamos del cambio de las situaciones, de los roles, de las personas. Es decir, en este contexto, una persona talentosa es aquella que demuestra gran facilidad en hacer alguna tarea. Y hoy tenemos, de alguna forma, que fomentar ese talento y entender qué es el talento y qué es el talento y dónde están los problemas de talento. Primer punto, hay una percepción, como dice este estudio, donde el 70% de las empresas al final hablan de escasez. ¿Por qué? Porque no tenemos personas capaces de abordar este que estamos teniendo. Y esto nos está repercutiendo en satisfacer al cliente, productividad y continuidad. Todo muy vinculado a las capacidades digitales. De hecho, unas razones de por qué estar en este curso. Cuando hablas de talento, tienes que entender que la batalla de talento se divide en dos partes, en lo que son soft skills y hard skills. Las soft skills tienen que ver todo con lo que es el propio human being, o la propia forma de ser de la persona, y cómo ella interactúa con los elementos de alguna forma para el largo plazo de la carrera. Todo lo que tiene que ver con crear un ambiente de trabajo positivo y productivo y cómo de alguna forma interaccionarte con los demás. Sin embargo, las hard skills tienen que ver con ese requisito básico, ese concepto técnico muchas veces, que tengo, son cómo estoy yo adecuado o no a mi puesto de trabajo. Entendiendo esta gráfica, podemos dividir de alguna forma en que las habilidades blandas, como se está hablando, ¿no? La creatividad, la activa, la curiosidad, la inteligencia emocional, es decir, cómo yo me enfrento al mundo, a las situaciones, es algo que, como dice esta infografía de Iberdrola, se está mandando y que de alguna forma está empezando a trabajar, incluso se habla, ¿no? Y se fomenta en instituciones gubernamentales el que son elementos a inculcar a nuestros hijos en el aula, porque es algo que de alguna forma, si hemos hablado de que las organizaciones son tayloristas, al final la escuela, la universidad está enfocada hacia fomentar talento especializado, talento que cumple tareas. La universidad y los colegios son consecuencia de ese taylorismo. Y hoy también estamos rompiendo ese enfoque, donde estamos intentando incentivar en la universidad y en la escuela esa curiosidad por el mundo, esa toma de decisiones, esa inteligencia emocional, esa comunicación, negociación, elementos que quizás muchos de aquí pues hemos trabajado menos y se han empezado a trabajar más. Pero a su vez, en la parte de hard skills encontramos las tecnologías exponenciales, aquellas que hemos visto o que habéis conocido, como son la herramienta, los robots, Internet of Things, el IA, es decir, muchos elementos que podemos a nuestro alcance, pero también es hard skills el correcto uso de un ordenador, el correcto uso de un móvil o las comunicaciones digitales. Porque tenemos gente que de alguna forma están perdiendo porque no tienen a lo mejor capacidades o habilidades de una gestión correcta o cómo gestionar la información en su Google Drive o en su OneDrive. Es decir, tareas baladís, pero tiene que ver no con lo que es esos skills, mi capacidad de gestión, sino tiene que ver a lo mejor con mi conocimiento de las propiedades y de alguna forma los entornos creativos. Algo fundamental en ese modelo nuevo híbrido de trabajo, donde tenemos que de alguna forma también fomentar ese modelo de trabajo dinámico y el potencial de que la gente trabaje de casa, a su vez también el potenciar el hecho de que la gente trabaje relativamente, pues implica también hechos compartidos. Muchas veces estamos pecando de que la gente no sabe organizarlos, sabe crear un PowerPoint colaborativo, pero muchas veces no maximiza el uso de los mismos porque el modelo mental y el modelo técnico es diferente. Con todo ello, si mezclamos resultados y valores, hablamos de cultura, la cultura tiene que ver con los valores y los resultados tienen que ver con el talento y su capacidad. ¿Qué está ocurriendo? Pues que encontramos cuatro situaciones diferentes, ¿no? Gente que comparte los valores y que cumple resultados. Esos son los que nos llevan al camino del éxito y crecimiento. Es el talento que queremos tener. Muchas veces tenemos también gente que no comparte los valores y cumple resultados. Ese suele ser el perfil técnico, esos desarrolladores, esos perfiles, y muchas veces incluso hablamos a veces de perfiles técnicos igual a desarrolladores por ese entorno digital, pero hay, por ejemplo, un buen camarero, un buen soldador, un buen cartillero, termina siendo personas que no comparten valores, pero que al final cumplen resultados, y es talento que muchas veces tenemos que adquirir. Si hablamos de compartir valores y no cumplir resultados, tenemos gente que requiere completamente información, entonces el talento hay que cultivarlo y de alguna forma el que tengan valores nos da un campo de trabajo, pero muchas veces lo que encontramos es que de alguna forma tenemos ese desenganche, que es la desvinculación basada en no compartir valores y no cumplir resultados. Esto es un talento que nos lleva. El primer cuadrante serían líderes y prescriptores y fieles, ejemplos y personas que tienen que llevar nuestra compañía a siguiente nivel. El segundo abajo, no comparten valores con resultados, son ser los mercenarios, que es esa compra de talento que tenemos que hacer y cada vez más empieza a ser
digamos, un mercado cada vez más denso, donde tenemos muchas veces que por partes introducir gente de data, gente de IA, para poder yo me convencer al siguiente nivel, porque a lo mejor tampoco tengo una carga de trabajo tan grande como para necesitar una persona comprometida, una persona en plantilla. Las que están en no comparten valores o cumplen resultados, pues no es que sea talento, sino que es un virus. Es decir, por eso encaja mucho el talento con el tema de la cultura y del liderazgo. Es decir, tenemos que tener cuidado con todo eso y con líderes no tóxicos. Y la última parte, pues ese nuevo líder implica también que la parte de la visión tiene que ayudar, requiere acompañamiento, pero tenemos también que discernir que esta situación es una situación muy compleja. Estoy hablando de transformar mi fuerza laboral actual, implica en que puedo tener gente muy comprometida con valores que se alinean con mi cultura, pero si no cumplen resultados, a todos hay que acompañarles y hay que favorecer el cultivo de talento interno, pero podemos encontrar talento potencial o bien un lastre. Muchas veces, al final hay que decir que quizás en base a mi necesidad de transformación digital, pues tenemos personas que están preparadas y que de alguna forma tenemos que intentar llevar a todos al siguiente nivel. Tenemos que ser conscientes de que eso nos va a ralentizar o que de qué implicaciones tiene. Entendemos que las personas son humanas, humanos aquí en este módulo, experiencia de empleado, pero al final tenemos que buscar ese punto de encuentro entre la operación y las personas y ser conscientes o relegar y también esa parte de a veces el lastre no hacen las personas, lo hacemos los líderes, lo hacemos de las organizaciones esperando de personas cosas que no pueden dar, en vez de recolocarlas y moverlas hacia otro lado. Por ello, cuando adquirir talento o de recomponer talento, la organización nos da que tenemos 4 estrategias que responden a eso que hemos visto arriba. Al final tenemos que intentar construir, mejorar habilidades y respetar a nuestros empleados. Ese sería el primer punto para conseguir el talento. Por ello tenemos que establecer modelos y la clave en la transformación es cómo podemos de alguna forma hacer reskilling y upskilling, que es las 2 palabras clave de los recursos humanos. Es decir, cómo podemos rehacer las skills de mis equipos o llevarlas a un siguiente nivel. Con ello encontramos cómo comprar, porque al final muchas veces si no tenemos, habrá que comprar y contratar tanto permanente o contratar. De ahí tenemos a lo mejor de forma puntual una forma de que también mejorar habilidades puede ser poniendo a rueda o teniendo el talento prestado que yo pueda de alguna forma favorecer que por perspiración y por trabajo colaborativo de alguna forma este talento llegue, ¿no? El conocimiento adquirido de los demás. Podemos también trabajar rotaciones o asignaciones temporales para ver esos encajes entre personas y a veces también lo que tenemos que conseguir hacer es redistribuir y trabajo de rediseño de los puestos o los DPTs, los definiciones de puesto de trabajo, porque muchas veces a lo mejor el problema no es que tengamos, como decíamos, un lastre, sino que a lo mejor estamos esperando y estamos definiendo un puesto de trabajo para una persona no adecuada. Esa es la clave de la gestión del talento. Y con todo ello, para fidelizar, ya que tanto es un bien escaso, tenemos que entender que esa parte de cómo ha cambiado la experiencia laboral que hemos visto y que estamos viendo alrededor nuestro, pues nos lleva a que realmente hoy, como veíamos, ese cambio mecánico de la persona como recurso, que nos decía Taylor, pues hemos llegado a un punto en que realmente no solamente la gente se mueve por dinero, sino que la gente se mueve por buen clima, por flexibilidad, por poner crecimiento personal y por otros elementos como reconocimiento. Os pongo aquí 2 estudios, uno de Gartner y otro de Randstad, para que veáis que el clima, la flexibilidad y las oportunidades de crecimiento aparecen en diferentes encuestas, en diferentes lugares, en diferentes consultoras, porque ahí tenemos un poco las palancas de por dónde va realmente hoy lo que es cultivar el talento. No va por pagar, por ser, a veces ser el mejor pagador, sino de alguna forma generar entornos y dotar de esos elementos que permitan pensar a largo plazo y que también permitan de alguna forma tener más cierta cintura, algo que tiene que estar impulsado por los líderes y en una cultura basada en comportamientos de cuando alguien tiene un problema, pues podamos de alguna forma ser no tan rígidos, sino tener comportamientos que fomenten esa flexibilidad. Si entramos un poco más en detalle, recuperando otra vez el modelo Management 3.0, él nos propone unos motivadores, ordena los motivadores en un modelo llamado Chanfrog, que al final habla de 10 elementos a trabajar. Primero, el orden. La gente, cuando hablamos de buen clima, la cuestión es tener unas normas u otras, sino que sean explícitas y que sean suficientes para que realmente todo el mundo pueda coexistir. Esto es como una comunidad de vecinos. Al final, la cuestión de convivencia es marcar las pautas que todos debemos cumplir, porque básicamente se nos da un contexto en el que sabemos cómo actuar. Muchas compañías, el problema es que al no tener esas reglas, justamente eso genera el mal clima, porque yo puedo interpretar lo que yo puedo hacer o no
Y ahí muchas veces tenemos esos conflictos de que entramos donde, de alguna forma, la libertad de uno termina cuando empieza el siguiente. Pero ¿quién marca eso o dónde empieza? Segundo es la curiosidad. Al final es como la gente tiene ganas de investigar y que pensar. Muchas veces no fomentar la curiosidad, sino que solamente esperamos el trabajo. Muchas veces esa curiosidad no tiene que estar directamente relacionada con su puesto o su función actual, sino a lo mejor fomentar hacia otras áreas. Con ello, la estación. Las personas a mi alrededor aprueban lo que hago y quién soy. Eso implica también trabajar la diversidad y entender esa parte de que cada uno es como es. No tenemos que ser todos iguales. Es decir, compartir una cultura y unos valores no significa que seamos todos iguales. Es decir, podemos ser de alguna forma muy distantes, ¿no? Cuarto, honra, el orgullo. Es decir, eso tiene que ver con el reconocimiento y con cómo de alguna forma tenemos que celebrar los éxitos o poner en valor cada cosa que suceda y de alguna forma también empujar a la gente. No solamente de alguna forma castigar, sino también recompensar. Quinto, la meta. Mi propósito en la vida se refleja en el trabajo. Es decir, hoy cada vez más estamos fusionando lo que es la parte personal con la parte laboral. Entonces tenemos de alguna forma que fomentar que eso se alinee cada vez más. Sexto, estatus. Mi posición es buena, reconocida por la gente que trabaja conmigo. Esto tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con esa parte de representación y con de alguna forma que cada uno tenga su lugar y la gente identifique su lugar y sea de alguna forma eh, con ello empujada y reconocida. Séptimo, maestría. Con ello hablamos de que el trabajo se apoya en sus tendencias, pero dentro de sus capacidades. Es decir, la gente quiere ser retada, pero tampoco quiere ser puesta en evidencia. Entonces hay que buscar ese punto de encuentro entre lo que la gente sabe hacer, sus competencias, y cómo llevar a cierto lugar de competencia base donde él se sienta de alguna forma cómodo. Octavo, libertad. Soy independiente con mi trabajo y responsabilidades. Es decir, muchas veces no va de control, va de empoderamiento, decíamos, ¿no? Autoorganización. Y hay que otros espacios de libertad donde según el puesto de trabajo o la función tenemos que ver hasta qué punto podemos llegar, pero justamente tiene que ver con cejar cierto libre albedrío o cierto criterio y dejar justamente ese desarrollo basado en que si tenemos, recordáis, la cultura de error, pues en este caso, de alguna forma, tenemos que permitir simplemente algo del fallo, ¿no? Noveno, poder. Es un espacio para que yo influencie. Poder no implica de nuevo jerarquía, implica esa parte, muchas veces, a veces incluso de quién es el autoritas de un tema, quién es el autoritas de alguna parte, y a veces puede ser cosas muy sencillas de autoridad. El poder no tiene que ver con esa parte del mandato, el orden o la tiranía, sino tiene que ver más con el reconocimiento de que hay algunas áreas en las que de alguna forma, pues a lo mejor alguna opinión es más valía que otra, simplemente por algún contexto establecido, por alguna cuestión que de alguna forma es conocida y encaja muchas veces ese poder con estatus y con esa aceptación y con esa maestría. Es decir, muchas veces el poder tiene que ver con la maestría que hayan alcanzado o tiene que ver de alguna forma con ese reconocimiento que hemos comentado. Y décimo, las relaciones. Al final es fomentar justamente esa parte que, como veíamos con el modelo de Mintzberg, tiene que ver con una función del líder de generar la unión entre las personas y cómo ante las relaciones que estén de alguna forma rotas tenemos que trabajarlas y tenemos que fomentar a través de espacios de team building, a través de situaciones, que también esas relaciones crezcan, se desarrollen y maduren. Ese es nuestro punto a la hora de gestionar y motivar el talento. Y quisiera cerrar con una reflexión que es que un trabajo motivado no es necesariamente un trabajo comprometido. Al final, motivación más compromiso es igual a felicidad. A veces tenemos compromiso, pero no hay motivación y eso genera agotamiento de las personas. Y otras tenemos motivación, pero no compromiso, lo que muchas veces genera vagancia porque al final genera ese encantamiento también con lo que hacemos. Cuidado con esa parte y cuidado con no pensar que porque alguien esté motivado, sea comprometido. Pero ahí nos generamos a veces muchas desilusiones que tenemos que ser capaces de gestionar.